¿Cómo están, queridos estudiantes? Bienvenidos a una nueva sección el día de hoy de su unidad número 2, sección 2, en la que hablaremos brevemente de lo que es la meiosis. ¿Pero qué es la meiosis? Anteriormente la hemos venido mencionando. El día de hoy veremos brevemente qué es la meiosis y qué etapas presenta. La meiosis corresponde a un proceso de división celular en la cual a partir de una célula se obtiene otra. Sin embargo, ella contiene la mitad del número de cromosomas que la célula original. Esto se produce para que el número de cromosomas de los gametos sea la mitad en la que se presente el resto de las células. Así, durante la fecundación, al combinarse ambos gametos, se produce lo que es la combinación del número de cromosomas totales. La meiosis solo ocurre en los organismos que se presentan a partir de la reproducción sexual. Por ende, la meiosis es un proceso denominado gametogénesis que produce las células sexuales que participan posteriormente en lo que es la fecundación. Esto corresponde al proceso de las células diploides, es decir, que son aquellas que se presentan con el total número de cromosomas que posee la especie y experimentan el proceso de la meiosis para producir lo que son las células haloploides. En la etapa que presenta la meiosis, este proceso consiste en que la división celular llegue a ser sucesiva, correspondiente a la de meiosis 1 y meiosis 2, que se da exclusivamente en lo que son las células diploides, las cuales presentan las mismas etapas que la mitosis, que puede ser la profase, la metafase, la anafase y la telofase. La primera división meótica se evidencia a partir de los cromosomas, ya que cada uno de los cuales está formado por lo que son las cromátidas. En esta primera instancia se divide la cromátida, sin embargo, se une al uso del mitótico con el fin de poder emigrar de los polos de la célula. De esta manera, cada pareja de cromosomas se vuelven homólogos y se va de un polo determinado. Las etapas de este proceso de meiosis 1 se describen a continuación por la profase 1, que nos indica que se encuentra visiblemente en lo que es el núcleo celular y procede a condensarse de una forma de cromosomas. Como los cromosomas están unidos entre sí, realizan una recombinación genética en la cual la membrana nuclear desaparece y se forma unos microtubos que llegan o se extienden de un polo a otra célula, la cual permite el cambio de trozos de cadenas de ADN, apareciendo lo que son las cromátidas, donde dan origen a lo que antes no existía. Nosotros podemos observar en la metafase 1, los 4 cromosomas homólogos se disponen simétricamente en lo que es el plano ecuatorial. En el proceso de la anafase 1 se produce lo que es la separación de los cromosomas homólogos y la emigración de ellos a cada polo de la célula. Cuando esta etapa termina, se tienen dos juegos de cromosomas separados, como nosotros podemos observar en nuestra pantalla. Por otra instancia, la telofase nos indica que se tienen los polos de las células y que hay dos grupos de cromosomas haloploides, como son donde hay un cromosoma de cada tipo. Finalmente, la meiosis 1 pasa por un proceso donde la célula madre se divide en un citoplasma en dos, quedando dos células hijas. Posteriormente a ello comenzará una segunda división celular, en la cual nosotros podemos resaltar cuál es la importancia de la meiosis, donde nos indican que nos permite la perpetuación de la cantidad de cromosomas de dicho individuo dentro de lo que es el proceso de la fecundación. Es decir, que a través de la formación de células haploides, al terminar este proceso, además logramos mantener lo que es una variabilidad genética de los individuos de cierta especie.
Esto ocurre a través de un proceso de recombinación genética y entrecruzamiento de lo que es la permutación cromosómica. Pero, ¿cuál es la diferencia que hay entre la meiosis y la mitosis? Las principales diferencias de este proceso de mitosis y meiosis se explican de la siguiente forma. La mitosis ocurre en organismos asexuales, mientras que la meiosis en organismos con reproducción sexual. La mitosis, la célula madre se logra dividir en dos, mientras la meiosis se obtiene 4 células. Por otra instancia, la mitosis, la célula que se obtiene a partir de la misma cantidad de cromosomas que la célula madre, mientras que la meiosis da lugar a que las células que solo poseen una mitad de los cromosomas de la célula madre. Nosotros podemos observar las diferencias de la mitosis y la meiosis, donde la diferencia nos dice que se dan en células que son somáticas o germinales y da lugar a lo que son dos células idénticas entre sí. Y por lo tanto, la meiosis habla de 4 células haploides, mientras la mitosis habla de 2 células idénticas. El objetivo de la mitosis es el crecimiento celular a nivel pluricelular y la reproducción asexual. Por su lado, la meiosis habla de la producción de los gametos para una reproducción sexual. El número de divisiones de la mitosis es 1 y de la meiosis es 2 y así sucesivamente. Los cromosomas con placa ecuatorial se sitúan en la mitosis de 1 en 1. En la meiosis son por pares homólogos. Pero existe recombinación. En la mitosis no existe recombinación, pero en la meiosis sí existe lo que es la recombinación. En la anafase, la mitosis se prepara como las cromátidas y la meiosis como cromosomas homólogos de la primera y la segunda cromátida. ¿Qué aporta la variabilidad genética? La mitosis no aporta variabilidad genética. Por otra instancia, la meiosis sí aporta lo que es la variabilidad genética del individuo o ancestro en común o progenitor que vaya a suceder al ser vivo. Muy bien, queridos estudiantes, esto en cuanto a nuestra clase del día de hoy. Nos vemos en una próxima sección.